En este nuevo episodio vamos a responder una pregunta. Y no es que por qué me está pasando esto, sino para qué. Para algo me está pasando todo esto. Me acompaña una periodista. Ella no sabe que esa era mi carrera soñada, realmente, en un momento. No periodismo, pero sí comunicación. Y yo siempre me veía como que escribiendo, indagando. Voy a dejar que ella se presente. Sé que algunas de ustedes las pueden conocer. Y nada, luego abordamos un poquito del tema. Bueno, un placer. Yo, en el ratico que tenemos hablando, no me imaginé que tal vez tú querías, en algún momento tenías alguna cercanía al periodismo, pero sí. Nada, yo soy Nicole Espejo, trabajo como periodista desde el 2018. Terminé haciendo lo que yo siempre dije que nunca iba a hacer de mi carrera. Yo entré a comunicación por televisión, por lo audiovisual, porque era una carrera muy cercana al arte y yo he sido bailarina clásica mi vida entera. Entonces, como que la cercanía a las artes escénicas también me llamó mucho de eso. Y la verdad que la carrera me sorprendió, la terminé amando mucho. Qué cool, o sea que tú nunca te imaginaste, tú empezaste a estudiar comunicación no con el fin de ser periodista. Periodista no, porque para ejercer periodismo una cosa es comunicación, que la verdad que tiene muchas áreas, pero el periodismo como tal, eso de investigar, de escribir artículos, de hacer un reportaje, jamás, jamás. Yo siempre me imaginé que de alguna forma yo iba a estar en medios audiovisuales. Mi concentración siempre fue radio, televisión y cine. Pero cuando a mí me pusieron en una pasantía a escribir artículos, porque esa era como el único espacio que tenían para mí, yo me quería morir. Yo venía de hacer otra pasantía en televisión y yo lloraba a diario. Yo me paraba al frente de la cabina y me volvía loca. Yo lloraba porque yo no quería escribir. Pero aceptar eso trajo un crecimiento grandísimo en mi vida y en mi carrera. Y mira, descubrí algo que era lo que yo me negaba y que terminó abriéndome muchísimas puertas y muchísimas cosas buenas. Y yo creo que esa es una respuesta incluso al tema que tenemos, como que, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pero al final ¿Para fue como qué para tengo que pasar por esto? Sí. Cuéntame, yo vi un video en tus redes donde tú hablabas exactamente de eso, compartías esa experiencia donde tú fuiste a terapia, donde tú estabas con tu psicóloga y donde entre lágrimas y llantos, como que una de las cosas que, ese era el tema, ese era realmente el título del reel, Crecer duele. Crecer duele. Que fue como la respuesta que ella te dio cuando, no sé si era que tú le preguntabas como que por qué te estaba pasando eso. Yo quisiera que tú nos cuentes un poquito de como que, no obviamente esa conversación íntima que ustedes tuvieron, sino como un poquito de quizá eso que tú estabas pasando de manera general para que podamos abordar como que eso como punto de partida. Sí, cuando yo hablaba de que crecer duele realmente, vino ese día porque yo tenía justamente un conflicto profesional grandísimo. Yo estaba como hundida en muchísima tristeza porque pensaba que yo iba a tener que tomar decisiones profesionales que estaban poniendo mucho sentimiento a flor de piel. Y cuando yo como que sentía que me veía obligada a tomar esas decisiones y ella me vio como me vio, me dijo, ¿para qué te está pasando esto? Y o sea, ya veníamos hablando del tema y yo le dije, para crecer. Y ella me respondió, y crecer duele. Entonces, a raíz de eso, yo caí en cuenta en que justamente yo venía de un año de muchísimo crecimiento personal, pero antes de ese crecimiento, realmente, yo tuve que cavar 10 hoyos abajo de la tierra. Y de ahí fue que bueno, mira, floreciendo algo diferente. Entonces, mi reflexión de todo eso fue que realmente los momentos de mi vida o los periodos en los que yo he estado expuesta a la vulnerabilidad, en que me he permitido sentir dolor, en que he tratado como de empatizar a través de mis problemáticas con las de otros, han sido los momentos en que yo he crecido más. Del dolor y de la vulnerabilidad ha sucedido como lo maravilloso. Entonces, crecer duele, porque si de momentos críticos yo voy a renacer,
me va a seguir doliendo crecer. Creo que cuando tú estabas hablando de... O sea, bueno, contándome eso, y de hecho, yo creo que cuando yo vi el reel, obviamente yo me relacioné de una vez. Porque actualmente me pasan dos cosas. O sea, voy a corroborar... Primero voy a contarte lo que me está pasando y luego voy a corroborar lo del final. Eso de que cuando uno crece salen como que cosas bonitas. Cuando, bueno, con todo eso de ese dolor realmente. Pero donde me relaciono es porque luego de los premios, lo conté en un podcast al que me invitaron en estos días. No sé si cuando salga este episodio ya habrá salido o qué, pero luego de los premios yo entré en una crisis. O sea, en una ansiedad social increíble. Porque yo me acuerdo que yo me levanté esa mañana y yo decía como que yo no quiero ser famosa. Yo no quiero esto. O sea, como que yo no hice esto para esto. Y obviamente pero que reconozcan el trabajo que uno hace, la calidad, el empeño, como la dedicación que uno le mete, porque de verdad uno lo hace con el corazón. Pero realmente yo nunca empecé esto como por obtener un reconocimiento. ¿Para qué? O sea, yo simplemente estoy haciendo lo que a mí me gusta, ¿entiendes? ¿Entiendes? Como que yo no lo estoy haciendo para que me aplaudan. Obviamente sí, yo quería que mi comunidad creciera, pero no necesariamente para un reconocimiento, sino como que yo quiero que tú escuches esto. Que si tú lo necesitas, tú lo escuchas, que tú sepas que este espacio existe, pero nunca me imaginé que, por ejemplo, y no, de verdad, puede sonar incluso como malagradecido, pero no es así. Nunca me imaginé que yo iba a tener el DM lleno de mensajes. O sea, como que hay veces que, por ejemplo, hay gente del equipo que me dice, yo voy a responder, pero yo quisiera responderlo yo todos. Porque al final, tú estás teniendo la confianza de abrirte a mí. Porque yo soy la cara o la host de este medio. O la que transmite las ideas que realmente conectan. Exacto. Y como que yo sé que lo hacen como de una forma u otra para que yo me sensibilice y como que les responda. Pero ahí me pasó que en ese momento cuando salió de los premios yo sentía que había mucho ruido, como que había ruido, o sea, yo no podía escuchar lo que estaba afuera, yo no quería escuchar a nadie, yo como que no sé, ni siquiera sé cómo explicarte, era como yo no quiero esto, era como que yo amo el proceso, pero una apatía. Pero muchas cosas, hay veces que no quería como quizás lo que eso conlleva, como que es como por ejemplo cuando uno está en el colegio, que a uno le gusta ciertas materias, hay otras materias que tú tienes que cursar, aunque no te gusten, porque es parte de eso, ¿tú me entiendes? Y definitivamente como que me pasaba igual, o sea, yo entré, que yo le decía a Julio, como que wow, viejo, mira, de verdad, un paréntesis, yo que menciono mucho a Julio no es mi novio por si acaso. Porque ahorita están de que, ¿quién es Julio? ¿Tú me entiendes? Julio es un compañero del equipo. Pero yo le decía como que, man, yo no quiero esto. E incluso, como dije, yo no comencé todo por esto. Y me sentí estancada. Y de hecho, tengo días levantándome triste. Tengo días donde yo me levanto y estoy llorando. Porque digo, yo no quiero ver el podcast como un trabajo. Yo quiero ver algo como lo que yo disfruto, que me genera dinero. Bueno, qué cool que las marcas quieren colaborar o que lo que sea pueda llegar. Pero yo nunca lo quiero ver como... Yo lo quiero seguir viendo como algo de disfrute. A lo que yo voy a tener buenas conversaciones, donde yo me nutro, donde tú me entiendes. Entonces, por eso te digo, como que crecer en este momento, que el podcast haya crecido, aunque yo lo agradezco muchísimo, incluso lo agradezco porque nació de una ruptura que nunca le he contado. Nació de una ruptura y, como dice una de mis mejores amigas que canta, ella dice, lo dije en el episodio de Catherine, mi amiga decía en un post, gracias a toda la persona que me ha roto el corazón, a ustedes le debo mis más grandes hits. A esa persona yo le debo este proyecto. Gracias, mi hermano, de verdad. O sea, tú me entiendes, te burlaste. Pero ha dolido bastante. Incluso ahora el proceso, como que hay gente que me dice, quien sea quisiera tener lo que tú tienes. Y no es que yo no lo quiero. Lo que pasa es que hay cosas que simplemente yo no me... Para que tú entiendas, como que yo, cuando me llegó el reconocimiento, que yo hice el live en Ágora. Cuando yo llegué como media hora antes y ya todas las sillas estaban llenas. Habían puesto 40 sillas al principio y ya las 40 sillas estaban llenas. Y es como que, de verdad, ¿quién ustedes están esperando? Porque yo soy una chamaquita nada que ver, ¿tú me entiendes? Yo simplemente vine a compartir como eso. Tal vez no será como que también tu realidad está superando lo que tú pensaste que podías crear y tú todavía no has llegado a ese momento de aceptación. Tal vez no tiene nada que ver, pero yo creo que, mira, a mí me pasó algo. Yo hice otro que dice como que la felicidad se vive.
Sí, yo Yo lo sé vi. que tú aceptas mucho tus emociones, pero sobre todo cuando uno entra en momentos en los que como que te pasa mucha cosa buena o tú notas que tú estás creciendo, que de alguna forma la energía que tú inviertes en algo o en la vida te lo están devolviendo con energía positiva. Eh, cuando nosotros vivimos como que esa racha de emociones buenas y como que vienen tantos sentimientos bonitos, nosotros nos paralizamos, que yo creo que lo que a ti te pasó es como una parálisis de miedo. Yo creo que sí, Porque el pensamos cerebro que mío. es como que cuando hay mucha cosa buena, viene una parálisis por el miedo a que algo malo tiene que venir por ahí. O yo no, ¿por qué yo me tengo que sentir tan feliz? Yo no sé si a eso se le puede decir síndrome del impostor Puede ser o yo no sé, autosabotaje. autosabotaje, no sé qué otro nombre puede tener. Pero tal vez tú no has llegado al punto en el que tú dices, también yo me merezco Yo creo que sí. vivir los frutos de lo que yo hice, que tú lo hiciste por amor, que superó lo que tú pensabas que tú podías lograr, pero Pasó. al final, el trabajo que a ti te llena, el mensaje que sale de tu corazón y que es la reflexión que tú haces acostada en tu cama o en tu habitación, le está llegando a muchísima gente que está conectando contigo. Yo creo que sí, que en verdad sí, porque yo cuando me... Todo el mundo siempre me pregunta, ¿y cómo tú te sientes? Y era como que yo no encuentro ni siquiera cómo sentirme. O sea, como que me llegaba un mensaje de verdad, como hasta de familiares. Y era como que simplemente yo lo veía y no era por no... Yo respondía, obvio. Pero era como que, ok, como, ¿me entiendes? No sé, quizás hay cosas que yo tengo que seguir trabajando a nivel de... No sé, sentirme orgullosa de... ¿Tú entiendes? Porque eso es parte de... Y no desde el yo me la creo, sino como del men, en Sí. verdad, tú lo estás haciendo bien, ¿sabes? Pero tú sabes que, volviendo al tema que yo por ejemplo, te estaba hablando de la ruptura, ¿en qué momento de repente en tu vida te han pasado cosas puntuales donde tú dices como que, ¿por qué a mí? ¿Qué sé yo qué? ¿Tú entiendes? Ayer yo estaba terminando el book club que teníamos y una chica dijo como que a ella se le han muerto 10 familiares a sus 24 años. Y que una de las cosas que ella sentía con la vida, con Dios, era como ira. Porque ella decía como que contrale, como que, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Que tú me estás quitando todo esto. Y de repente quizá no es mi caso. Quizá en mi caso ha sido cosas triviales, pero el hecho de que sean triviales en comparación con otras no significa que sean menos válidos, ¿tú me entiendes? Sí. Porque hay veces que la gente dice que no, uno... No, fulano claro, el está dolor pasando ajeno no se peor. mide con tu vara. Claro, ¿entiendes? Como que, sí, pero yo lo estoy pasando mal también. Entonces, no sé qué te ha pasado de repente con lo que tú has dicho, o en qué momento tú te has preguntado como que por qué, en vez de para qué. Sí, bueno, yo creo que el más grande fue también una ruptura. Increíble, como uno, mira, tú tienes un episodio con Nicole Coascu que es como sobre eso, sobre Ajá. las rupturas. A mí, yo de una ruptura, de una relación que fue súper larga, que yo prácticamente viví muchas etapas de mi vida en esa relación. Después de llevar la distancia por un tiempo, como que al final no funcionó y yo tenía muchas expectativas. Se añadieron otras cosas que al final dañaron mucho mi autoestima y yo tuve un periodo de depresión fuerte. Al punto de que no me afectó solamente en la parte profesional, sino que a nivel profesional yo no podía, yo no me sentía capaz como mujer, yo dudaba de mí. Al final fue como algo integral en mi vida. Y eso me llevó mucho a cuestionar por qué a mí me estaba pasando eso. ¿Por qué de tanto tiempo? ¿Por qué después de tanto tiempo tenía que pasar en ese momento? Porque yo siempre le había oído. Yo no sé a quién más le pasará esto. Muchos tendrán hermanos mayores. Yo siento que hay muchas cosas que yo he vivido a través de mi hermana. A mí siempre me decían como que, ay, tú eres muy Pequeña. Yo soy del medio. Mi hermana me lleva 5 años. Y claro, yo vi a mi hermana teniendo su primer novio, yo vi a mi hermana llorando porque la dejó el primer novio, yo la vi teniendo un segundo novio, durando muchos años con el segundo novio, terminando con ese novio. Como que había muchas cosas que yo tenía cautela de vivir porque ya yo había visto a mi hermana pasar por ahí. Y cuando a mí me pasó eso,
yo vi como que el mayor miedo que yo tenía con una relación era que durara mucho. Era que durara mucho y no fuera para ningún lado. ¿Por qué? Porque yo vi a mi hermana pasar por algo así y yo dije, pero jamás. O sea, si yo duro 6 años en una relación Yo para casarme. y eso se acaba, yo no entiendo por qué yo voy a haber perdido todo ese tiempo de mi vida. O sea, yo lo veía así, como que yo iba a haber perdido mucho tiempo de mi vida. Y no que tal vez durante ese tiempo tenían que pasar cosas o yo tenía que agotar procesos que eran necesarios vivir. Entonces, cuando ese mayor miedo como que se hizo realidad, yo quedé como por un tiempo frustrada con eso, como que se hizo realidad a lo que yo siempre le huí. Y a raíz de eso, que fue donde comenzó mi terapia, fue que yo fui entendiendo que esos años tenían un para qué, que yo aprendí muchísimo y que de las cosas que yo hice en ese momento de crisis, que fue el que desató la ruptura, que yo tenía muchísimas razones por las que yo personalmente tenía que salir de ahí, porque cuando tú estás en crisis, tú no puedes darle nada a nadie. Tú no estás en la posición de aportar nada bueno, porque tú estás mal contigo mismo. Y entender los para qué de ese momento, que no tenían nada que ver con esa persona, que tenían que ver conmigo realmente, eso me ayudó a crecer muchísimo. Eso me ayudó a crecer porque las razones más allá las encontré en mí, porque cuando tú llegas al punto de que tú sanas lo suficiente como para darte cuenta de que tú tenías muchos errores que tú no estabas viendo, que había muchas cosas que tú podías estar haciendo mejor o que tal vez eran requisitos de algo sano y tú no te dabas cuenta de que tú mismo no eras sano. Cuando tú llegas al punto de ver para atrás y juzgarte a ti mismo de esa manera, entonces tú encuentras lo para qué. Para mí, ese momento específico de mi vida fue un punto de inflexión para esa cuestionante. Yo creo que me pasa igual. O sea, yo le decía incluso a una amiga ayer como que, mira, en verdad, esa fue mi escuela. Fue como que, literalmente, como que todos los palitos me cayeron arriba a nivel. O sea, yo no sabía que yo tenía problemas de autoestima, yo no sabía que yo me autosaboteaba, yo no sabía que yo confiaba mucho en la gente y aún lo hago. Y tengo amigas que me dicen, deja de confiar tanto en la gente, como que... Y yo quizá lo hago porque yo me considero una persona que no tiene maldad. Pero aunque yo no tenga maldad, no significa que el otro no tenga maldad, por ejemplo. ¿Tú me entiendes? Y cualquier información que, como el refrán que dice, eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Entonces, de verdad, como que te escuchaba y era como que, wow, sí. Incluso tú sanar y llegar al punto de, pero que tú, incluso cuando te pasó eso y tú mírate para adentro, pero que tú no recurriste al gaslighting, que es como cuando tú haces sentir al otro culpable por cosas que verdaderamente eres tú la culpable. Que a mí me pasó mucho eso. Yo no lo hacía. Yo creo que a mí me pudo haber pasado. Yo creo que sí. Porque yo tuve en un punto que, o sea, fue meses después, que una persona se estaba desahogando conmigo por algo y yo me vi totalmente en esa persona. Y ahí fue que yo dije, wow, si yo le hacía esto a fulano, yo no me imagino cómo él soportaba que yo estuviera ahí. Yo creo que yo también estuve ahí. Te lo digo porque, o sea, yo nunca, no lo he hecho, pero por ejemplo, sí he visto personas alrededor y lo han hecho conmigo, como hacerme sentir culpable por cosas de las que verdaderamente tú estás haciendo igual o 10,000 veces peor. O sea, como que, ¿tú me entiendes? ¿Por qué? O sea, como que, ¿por qué tú tienes como que apagar mi luz como para, no sé, o como que simplemente por tú no quieres aceptar que tú estás mal? Porque yo puedo aceptar, para mí en la vida, cada quien tiene que aceptar su responsabilidad. Tú tienes tu responsabilidad en la tierra. Y es como que eso está a nivel de la sociedad. Uno siempre quiere que sea el otro que haga el cambio. Hermano, revísese. Que todo empieza hasta por cómo tú tratas a un limpiavidrio que venga
¿Tú me entiendes? Como hay pequeñas cosas de las que la gente tiene que ocuparse. Es lo que quiero decir, como que, ¿me entiendes? Ocuparse de que tú consumes, de con quién tú te juntas. Tú eres lo que tú haces. Además de lo que tú dices, tú eres lo que tú haces, lo que tú consumes, lo que tú ingieres. Tu cuerpo se va a ver por fuera como lo que tú le metas por la boca, la comida, ¿me entiendes? Entonces, luego de como que tú pregúntate para qué. Porque a mí me pasó muchísimo. Yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque bueno, yo no puedo abundar mucho porque la gente a mí me tiene, bueno, es fuerte, pero no puedo abundar mucho, la verdad, de mi caso. No estoy lista para eso. No, yo sí estoy lista, pero no sé si el público, en qué sentido lo puedo usar, en verdad. No puedo abundar mucho, pero qué cool como que, qué difícil y qué cool, en verdad, es tú poder hacer ese switch y cambiar el por qué me está pasando eso al para qué. Porque verdaderamente todo cambia. Y tú empiezas a agradecer hasta lo malo que te pasa. Tú empiezas a agradecer ese crecimiento que duele. Porque como te dije, duele. O sea, yo no quisiera. No, te lo juro, como que quizás a veces me cuesta hacer las paces con que todo pasó como tenía que pasar para yo poder llegar aquí. Es como que yo no quiero. Porque yo tuve que haber pasado por ahí. Porque tuve que haber perdido tanta cosa de repente. Pero quizá yo no hubiese sido quien yo soy hoy, o yo no hubiese tenido esto, yo nunca hubiese ido a terapia en el primer lugar, quizá. Sí, tú sabes que esos momentos en los que uno... Yo creo que el porqué totalmente te mantiene muy atascado en lo que te está pasando. El para qué te funciona un poquito para tú y a tu paso, pero caminando hacia la solución, hacia tu crecimiento. El momento en el que uno se hace esa pregunta, yo creo que uno tiene que saber diferenciar también entre el tiempo que tú necesitas estar ahí y el momento en el que tú decides seguir. ¿Por qué? Porque yo creo que sí es necesario que cada quien tenga sus momentos de inercia. Hay veces que realmente tú no estás para darle movimiento a tu vida, ni a nivel personal, ni a nivel profesional, que tú necesitas un momento estático. Y tal vez esa tranquilidad te lleva al análisis, te lleva a nuevo planteamiento, pero yo no soy pro de una persona totalmente inerte. Yo creo en los momentos de inercia, pero si realmente tú vas a llevar una filosofía de para qué, tú tienes que creer también en que el movimiento es el que trae movimiento. Entonces sí, yo me dejo llevar por mi vida porque hay 10,000 cosas que yo no controlo. Y yo sé que yo tengo que hacer lo que venga con la vida, pero en medio de eso yo me puedo cansar y en medio de eso yo tengo que seguir haciendo cositas que muevan lo que yo quiero y lo que yo entiendo que es lo que me da paz o lo que yo entiendo que yo quiero lograr o por lo que yo puedo trabajar. Yo creo que eso, como que lo importante es tú no quedarte ahí. Porque cuando te pasan las cosas, número uno, es como lo hemos estado hablando, es por algo, es para algo. O sea, y te va a seguir pasando. Es como el refrán que dice, como que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. O sea, como que tú te vas a seguir envolviendo en lo mismo, hasta que tú aprendes la lección. O sea, a tu vida van a seguir llegando tipos iguales hasta que tú aprendas que por ahí no es. ¿Me entiendes? O sea, es como que cuál es la alerta roja, qué es lo que yo no quiero ahí. No, 100%, como que lo que te quiero decir es como que, por ejemplo, me pasa, como te dije, como que yo ahora mismo me siento quizá en un momento inerte, porque yo soy una persona que tiene mucha energía, que yo me tengo que levantar, hacer cosas, y a veces que le digo a mi mamá, óyeme, me tengo que ir de aquí ya. O sea, me voy a cambiar, me voy a ir y voy a dar, aunque sea una vuelta al Olímpico, pero me voy de aquí. Y obviamente siempre también digo, las herramientas están ahí. Y hoy yo le comentaba a Julio, acá, el que no es mi novio, que yo le decía como que, viejo, tú sabes que yo tengo que relajarme. Y como que si este es un momento donde simplemente yo he tenido mucha presión en todos estos meses, y este es un momento donde yo tengo que estar en paz, pues entonces yo lo voy a disfrutar. Porque hay momentos donde yo estoy bajo presión que yo quiero estar así. Sí. ¿Entiendes? Entonces como que se me está dando. Loca, tú tienes 24 años. Es como también decirme la verdad. Por ejemplo, en ese momento de tú, cuando te está pasando algo, ok, me está pasando esto, pero tú sabes que no todo es tan malo como parece. O sea, en mi caso, estoy estancada a nivel de que no sé si
emplearme o quedarme como independiente. ¿Tú me entiendes? Como que estoy en eso. Porque no es fácil. O sea, no es fácil. Ya este proyecto está caminando y en mi caso es como que, ok, esto es un medio, pero ¿qué le gusta a Isabela? ¿Entiendes? Como que Isabela no es Florece Bonito. Florece Bonito es algo totalmente independiente a ella. ¿Entiendes? Y a veces digo como que, ok, oye, te nominaron a los premios, o sea, como que hay gente que como dijo Metí, hay gente que se muere y nunca lo nominan. Dime tú, o sea, en una categoría nueva, o sea, como que tú, es un ejemplo, por decirte algo como un material, pero yo me he regalado tanto en este caso que yo, en mi caso, que quizá no es algo como que tan muy allá, porque hay gente que quizá que no se está escuchando, que de repente sí le está pasando algo muchísimo más profundo y se siente en un hoyo negro. Lo mismo, las herramientas están ahí, como que mientras tú entiendas dentro de ti, eso es algo que a mí me funciona. Toma acción, como tú dices, movimiento lleva movimiento. Estaba cogiendo clases de locución y por sentirme estancada, ¿qué es lo que me pasa? Me estaban pasando por arriba que fui a comprar una mascota. Y cada vez que la profesora decía algo, me decía, es virtual y eso quizás también lo hace mucho más difícil porque estoy en mi entorno, en el mismo sitio. Busco una mascota. Necesito escribir de cómo me siento. Compré una mascota también para eso. Es como que, ¿qué yo estoy haciendo para salir de ahí? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? ¿De qué estoy llenando mi mente? ¿De la verdad? ¿O me estoy llevando del síndrome del impostor? Que verdaderamente muchas veces nos engaña. Muchas veces nos quiere como que tirar al suelo, como que tú no eres suficiente. Porque de repente de un corazón herido que sale. ¿Entiendes? O sea, si tú tienes un problema con una persona o tienes un problema con un jefe que de repente quiere, no sé, quitarte del medio, tu posición, no sé, como que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces no se cree que el problema lo tiene uno. Y hay veces que sí, que tú tienes que revisarte, pero hay veces que a la otra persona le molesta lo que ellos mismos son. O sea, que no siempre todo tiene que ver contigo. ¿Tú me entiendes? Yo creo que tú pones, es decisión tuya poner el límite de cuánto tú vas a dejar que esa emoción o que esa emoción transite o que ese momento de inercia dure. Yo entiendo que hay que permitírselo, porque definitivamente somos humanos. La confusión vive en nosotros, vive dentro de nosotros y siempre va a surgir. Y hay 10,000 cosas del día a día que van a hacer que nosotros tengamos dudas. No siempre nosotros estamos en la mejor capacidad de resolver esas dudas. Y a veces hay que decir, espérate, yo puedo parar un momento y no me tengo que sentir culpable porque yo paré, porque yo estoy estancado. Porque si yo tuviera todos los días, que sería buenísimo en una evolución constante, pero cuando yo me voy a detener a hacer conciencia sobre esa evolución para que no sea solamente un desarrollo en pico, sino algo sustancial que hay dentro de eso, dentro de ese desarrollo o dentro de ese crecimiento. Cuando yo recuerdo el psicólogo que me envió que me comenzó a tratar en el momento en el que yo tuve esa crisis. Bueno, uno de los síntomas de la depresión es que hay gente que no duerme porque se le eleva la ansiedad muchísimo. A mí al principio me dio un sueño increíble. Yo no podía estar despierta. Yo iba al trabajo y yo no podía pensar. Yo llegaba a mi casa y yo me dormía de 3 de la tarde hasta el otro día, que en mi caso es una locura. Y él me decía como a modo de boche, de que yo no sé qué tú haces durmiendo, tú lo que tienes que estar buscando trabajo, produciendo dinero, qué sé yo qué. Y a mí nunca se me va a olvidar porque de ahí y de una amiga que fue la que me dijo, movimiento trae movimiento, yo entendí que mi momento de inercia tenía que terminar. Que de alguna manera yo tenía que ir en contra de esa energía que me estaba dejando acostada. Paralizada. Y que yo tenía que buscar la manera de que por alguna hoyito de luz mi vida tomara algún tipo de movimiento y que yo tenía que los otros días vi en Instagram como alguien que hablaba de eso, como que todo el mundo espera que sentirse muy motivado para hacer las cosas y voy al trabajo porque me encanta y porque me motiva, pero el momento en el que el trabajo no te motiva, tú tienes que hacer la comunicación por la vía inversa. Normal. Tú tienes que forzarte tú mismo para lograr cosas que te motiven y que entonces esa rueda comience de nuevo. Eso a mí me ayudó muchísimo. A veces sí, ok,
Me doy mi momento de inercia, pero después, Nicole, tú tienes que estar en la calle moviéndote. 100%. Yo creo que eso uno lo desarrolla con una relación contigo misma. Porque me pasa que cuando me estoy levantando en estos días, no sé qué, digo de que, hey, o sea, no es que tú tienes que emplearte para tú tener una estructura. Tú puedes crear tu propia estructura. Me levanto temprano, hago esto, tu propia rutina. Con eso quiero decir. O sea, que definitivamente sí también empieza... Todo ese switch empieza con una relación contigo. Yo creo que cuando tú tienes una relación contigo, tú es de todo... El tú desarrollar una relación contigo va a detonar todo en tu vida, incluso las relaciones con los demás. Si tú no sabes quererte, si tú no sabes ese ¿cómo se dice? Ese discurso, pero es la verdad. Si tú no sabes quererte, tú no sabes lo que tú entonces te mereces. ¿Entiendes? Y tú, tú te vas a conformar con lo que sea que te vengan a dar, con cualquier migaja de pan que te vayan a servir. ¿Me entiendes? Por último, te quiero como que pedir que de repente le diga a las personas que te escuchan o que te ven cómo pueden hacer ese switch. O qué se puedan decir a ellos mismos en ese momento. Para cambiar del por qué al para qué. Yo creo que vendría siendo la misma idea que estaba desglosando. Yo creo mucho en la aceptación de los sentimientos y de que hay que conocerlos y hay que vivirlos. Yo soy una que a veces no entiendo qué me está pasando y me pongo la mano en el corazón y me quedo como que, Nicole, ¿qué es lo que tú estás sintiendo? Pero ese poder de decisión, de controlar, cuando yo me permito sentir lo que está pasando por mí y cuando yo voy a ponerle un stop para tratar de entender para qué eso vino a mi vida, para mí ese es como el perfecto punto medio. Yo hago eso. Para mí, no todo es de un lado o del otro. Yo creo en los puntos medios. Para encontrar el para qué, yo creo que el punto medio es saber que tú tienes que tener la suficiente autoconfianza, el autoconocimiento y disciplina para encontrar el momento en el que tú vas a pasar de una cosa a la otra. Va a ser al paso, a unos les va a durar menos el proceso, a otros les va a durar más. Pero todos deberíamos tener la capacidad y la fuerza de decir, hasta aquí yo te sentí, mañana yo comienzo a trabajar. Yo lo voy a dejar ahí. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por tu tiempo.